Estamos con Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para ver su óptica, su punto de vista también sobre este tema de lo que está pasando ahí en Las Bambas, con la población de Fuerabamba y lo que ha ocurrido. El presidente del Consejo de Ministros ha salido hoy a decir que quieren diálogo. La verdad que a mí me parece una película totalmente repetida de lo que ocurre en muchas oportunidades. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, gracias. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? A ver, el punto de vista coincide un poco con lo que decías de que es película repetida, sí. Pero aquí tenemos que empezar a ver como un problema complejo que no solo implica las demandas de la comunidad, que son totalmente válidas, la demanda por el saneamiento físico legal, por el reconocimiento de su territorio. Creo que cualquier persona totalmente en el Perú y las comunidades tienen ese derecho. Y también la contaminación que genera esta carretera son como los dos bloques grandes de demandas que hasta ahora no han sido resueltos. Y son demandas que vienen desde 2014, cuando se hizo el cambio que hizo la empresa y que no le había ni siquiera comunicado a la población, ni siquiera el Estado. Cuando hizo el cambio, la empresa, el Estado, a través del MINEM, le preguntó, oye, pero ¿cómo vas a hacer si ahora no va a pasar por el mineroducto? Ah, lo vamos a hacer por carretera. Ya, ahí ya venían las cosas mal. Eso fue contra la empresa china. La población demandó. Pasó el 2015, los terribles hechos, el 2016 nuevamente se ha repetido, pero tenemos que verlo también de manera más amplia. Aquí hay un proyecto que está afectando a bastantes comunidades y eso, por ejemplo, hasta ahora no lo sabe todo el Perú. ¿Tú sabes cuántas comunidades, por ejemplo, son afectadas por este proyecto minero? ¿Cuántos centros poblados? Hasta ahora el Estado nos ha dado toda esa información, se la ha dado a las mismas comunidades. Y hay otros aspectos que no se estamos viendo acá, que por ejemplo, tú ahora decías en el corte, ojalá que no se repita lo de la intervención policial y demás. Yo ayer escuchaba al ministro del Interior señalando que había que detener a los extorsionadores, que si dentro de la comunidad habían extorsionadores, había que detenerlos. Lo que no se dice acá también es que hay un convenio de privatización de la policía. Tenemos allí a una policía que debería servirnos a todos los peruanos, que debería estar al servicio de la población, de todos los problemas que tienen ahí las comunidades, las 149 comunidades afectadas, los 70 y tantos, perdón, 149 centros poblados, 72 comunidades afectadas. Pero no, tenemos una policía que en mayor medida está al servicio de la empresa minera. ¿Por qué? Hay convenios entre la policía y las mineras. Desde octubre de 2017 hay un convenio que privatiza a la policía peruana al servicio de la empresa minera. Y eso, por ejemplo, no se está viendo en todo este mapa y eso debería discutirse acá también. ¿Es posible este tipo de convenios cuando la población está tan abandonada que el Estado llegue de esa manera a la población, a los lugares más alejados vía convenios que privatizan? No. Segundo, otra cosa que también nos está... me parece importante, algo que la gente de verdad no sabe, es el tema del convenio al que se está refiriendo Ana María, que no es nuevo tampoco. No, pero por ejemplo, el último firmado es en octubre de 2017 por Richard Douglas Subiate, ex director general de la policía. Claro. Si vemos bien, y eso es información pública que podemos empezar a revisar en el peruano, desde febrero de 2017 se vienen dando decretos de estados de emergencia que quitan el derecho a la población a la libertad, a la inviolabilidad de domicilio, que restringen su derecho a reunión. Esos estados de emergencia preventivos, que ya de por sí son inconstitucionales, ¿sobre la base de qué se daban? Sobre informes secretos, que hasta ahora no los da la policía, firmados por el mismo director general de la policía que firmaba el convenio que le da prestación de servicios privados a la empresa minera. Entonces, es una situación mucho más compleja. Hay demandas legítimas de la población porque se reconozca su derecho a la propiedad, porque hay un saneamiento físico legal y si tiene que haber un proceso de expropiación que la haya, que el Estado asuma y que el Estado asuma también de manera clara. Ahora, hay algo que es interesante en este tema puntual de Las Bambas, ¿no es cierto? Y creo que es algo que se debería rescatar. Y es que la gente de la zona... no quiere que se vaya la empresa. Exacto. Nunca ha querido que se vaya la empresa. Nunca fuera Las Bambas, que se vaya. Exacto. Oye, eso es algo que hay que rescatar. Y que no se repite en otros lugares del país. Exacto. No se repite, no sé, pues hay varios complejos mineros, por ejemplo, el de Tía María, que sí tiene problemas de ese tipo, en donde dicen, chao Tía María, y Tía María puede servir de un complejo minero súper importante, ¿no? Pero aquí no, esa no es la realidad esta. Lo que yo no entiendo es por qué no se puede llegar a un sano acuerdo en este tema, la verdad.
todavía no lo entiendo porque en comparación a lo que va a ganar o lo que ganan las Bambas en el tema del cobre, que reitero, no es una cosa minúscula del cobre que emite el país, que es uno de los países más importantes en cobre, somos el segundo, lejos de Chile, pero somos el segundo en el mundo, ¿por qué no reaccionar? Pero lo que yo creo es que aquí se hace mal en entregar plata cada vez que hay problemas. Mira, eso es responsabilidad tanto del Estado como de la empresa y no solo es de ahorita, viene ya desde hace muchos años, desde el gobierno anterior cuando se cambiaron todos estos métodos para cambiar los proyectos mineros, estos ITS que se generaron en el gobierno de Ollanta-Humala que al final han permitido que se cambie más del 50% del proyecto minero, cambiar no solo, por ejemplo, la carretera de un mineroducto a una carretera, sino pasar una planta entera de molibdeno que estaba en Cusco, la pasaron de repente a Apurímac y dijeron no necesita estudio de impacto ambiental, todo, porque igual son los mismos cerros, los mismos Andes y se puede cambiar así nomás como un mueble de tu casa. Eso para cualquier persona es no, o sea, tiene que haber un estudio de impacto ambiental, lo hicieron así, muchos de estos cambios se han ido permitiendo y ahí también lo más complicado no es solo los cambios al proyecto que prohíben, que restringen la fiscalización tanto de la población como del Estado al mismo proyecto, sino lo más complicado es que tanto el Estado como la empresa no ha entrado con una lógica de fortalecer las organizaciones. Ha entrado pensando, divide y vencerás. Negocio con cada comunidad, de a poquitos, de a puchitos, negocio distinto, las divido más, se pelean entre ellas y a mí no me hacen problemas. Y esto a la larga vemos que sigue generando los problemas. No han tenido una vocación clara de ir y negociar con todas las comunidades de manera abierta y de manera que todas se sientan en la mesa y con todas le doy toda la información. Y si a ti te doy 10 por tu territorio, por tu terreno, a ti también te doy 10 y te doy 10 y te doy 10, a todos por igual, porque el Estado está para eso, para garantizar y para expropiar, tiene el derecho de expropiar, pero cumpliendo, respondiendo a los derechos de la población. Hay algo frente a ese tema de expropiaciones que se llama justiprecio también. Exacto. Que forma parte de la negociación. Oye, lo que vale tu terreno según esto es tanto. Entonces, lo que han hecho es lavarse las manos, que la empresa negocie con cada comunidad y ha negociado de manera distinta con cada comunidad. Empezó diciendo que esto era un tema de privados y no era solo un tema de privados. Cuando se trata de garantizar derechos, el Estado tiene que entrar, porque si se va a explotar los recursos naturales, que sí, son de toda la nación, están dentro del territorio de las comunidades, pero son de toda la nación, tiene el derecho, tiene la obligación el Estado de garantizar los derechos de la comunidad y aquí no lo está haciendo. Y cualquiera que haya ido, tú has ido a esa zona, si pasas vas a ver la cantidad de camiones, son 360 camiones que pasan. No solo ves los camiones, con suerte ves algunos camiones, porque lo que ves es una polvareda gigantesca. Y son camiones de 70, 80 toneladas que pasan y no hay, por ejemplo, tampoco hasta ahora una línea de base de cuánto afecta en lo ambiental a la población esta carretera mal hecha, que desde el 2015 se están reclamando que ha habido muertos, perdón, desde antes se ha reclamado que el 2015 hubo muertos comuneros, que no debió pasar eso, que hasta ahora, ojo, las investigaciones por sus muertes no prosperan. 2016 mataron a Quintino Cereceda, salió en el entonces ministro Basombrío a decir, se va a investigar, vamos a averiguar quién lo mató. Hasta ahora, ¿dónde está ese juicio? ¿Dónde está? ¿Hay juicio siquiera o se ha quedado en investigación de la Fiscalía? No se está protegiendo los derechos de la población, no se está reclamando. Sus dos grandes demandas, no estoy diciendo que sea un tema sencillo, es muy complejo, pero las dos grandes demandas se pueden agrupar en reconocimiento del territorio, en el saneamiento físico legal, no hay reconocimiento de eso, y no hay un reconocimiento del impacto ambiental que genera y del daño que genera en la población esta carretera. Ahora, y a estas alturas del partido se complica el tema y cuando no tienes con quién hablar, porque el gobierno ahora dice, y sale el presidente del Consejo de Ministros, queremos dialogar. ¿Con quién? ¿Con quién vas a conversar? Y ojo, dicen queremos dialogar, pero el 12 de diciembre de 2018 amanecimos con un decreto supremo en el peruano que extinguía de la nada, no te daba razones exhaustivas de por qué, como 50 mesas de diálogo. Una de ellas era la de Cotabambas, que ha estado negociando por otros lados, pero tienes que tener un canal fijo, estable, donde, ok, si vas a cambiar de funcionarios, como cambian a cada rato en el Perú, pero tienes que tener un canal fijo donde esto no se mueve a pesar de que cambien los funcionarios. Y aquí ha habido varios cambios. Primero una mesa por allá, luego negociaciones en Cusco, luego en Lima.
No ha habido un canal institucional fuerte, sólido, para hablar con todas. Y la versión del Ejecutivo ha sido en algún momento que quienes se pararon de la mesa de diálogo fueron los comuneros, ¿no? Bueno, quienes amanecimos con el cierre intempestivo, esa extinción de las mesas de diálogo, fuimos todos los peruanos que no nos dieron razones por qué se limitaba esa mesa de diálogo. Mesa de diálogo que también estuvo mucho la población. Yo he estado en una de esas sentada y ahí, por ejemplo, veías la puerta giratoria, pero de manera brutal. Cuando los comuneros a un funcionario, no voy a decir ahorita el nombre, pero decían, señor X, qué bueno verlo nuevamente por acá. Antes venía por la PCM, ahora viene por la empresa. El funcionario no sabía, yo he estudiado miles de maestrías, pero se dan cuenta, o sea, lo que les llega a la población allá es las puertas giratorias, es ver cómo pasa los funcionarios del Estado, pasa a la empresa privada, cómo en esa misma mesa de diálogo les ofrecieron una pensión a las viudas por 2 años de sueldo mínimo vital. ¿Sabes lo que pidió el viceministro de Derechos Humanos en ese entonces para la empresa por esa pensión para las viudas, para las 3 viudas? Pidió aplausos. Pidió aplausos para una pensión de 2 años de sueldo mínimo vital. Ese tipo de cosas recibe la población por parte del Estado y la gente peruano. se enerva y le enoja con justificada razón. Pero, digamos, siguiendo el tema de la mesa de diálogo que bien tocas, hoy el propio presidente del Consejo de Ministros lo ha señalado. Él ha dicho, estábamos conversando, había un diálogo, existía un acuerdo, era un diálogo fluido, hasta que parece que estas personas fueron influenciadas por los hermanos Chávez Sotelo y parece que ellos son los que le dijeron rompan el diálogo, vamos al bloqueo, si les dijeron, ¿no? Porque eso está ya en las transcripciones de los audios, de las conversaciones, en lo que dicho sea de paso, deberían aprender a tratar mejor a quienes asesoran, en este caso al presidente de la comunidad. Pero, digamos, en realidad hay que analizar ahí no solamente quién rompe, sino si ahora, viendo todo lo que ha pasado con estas personas, estos asesores, es necesario un interlocutor ya firme de parte de los comuneros, de la gente de Fuera Bambas, para que puedan llegar a un acuerdo. Si no, ¿qué gana llegando allá 1, 2, 3 ministros, 4 viceministros, el presidente del Consejo de Ministros? ¿Para qué si no hay con quién conversar? Mira, el día de ayer escuchábamos al encargado, al vocero en este tema del gobierno, al señor Molina, al viceministro de la PCM, que decía van a viajar, por si acaso, primero decía no va a viajar Salvador del Solar, con lo cual ya te dejaba pensando, ojo, ¿y por qué dices eso? ¿No? Y por qué en todo caso no viaja, o sea, ya no va a viajar por si acaso. Y van a ir solo el ministro de Energía y Minas y va a ir tal y tal. Hoy, o sea, un día después sale el primer ministro a decir tácitamente, no, lo que dijo ayer el vocero, eso no es cierto, ahora va a ir tal ministra de Salud y ministra del MIDIS. Ya, se reconoce que estén pensando de manera más articulada, se saluda eso, pero no pueden estar los cambios así. Pero María, la pregunta es, ¿van a ir? Ok, está bien que vayan. ¿Con quién van a hablar? Tienen que buscar a la población y tienen que buscar a la población, a los representantes válidos de la población, legítimos de la población. No hay. Ese es el fondo. ¿Con quién hablas? Y sobre todo, tienen que hablar con todas las comunidades. No pueden seguir con esta negociación en chiquito, parte por parte, puchito por puchito. Y segundo, ¿tienes que dialogar? Sí. O sea, el diálogo nunca se debe agotar, pero también tienen que tener acciones. No pueden venir dialogando desde 2015 y no resolver los problemas de territorio y no resolver los problemas ambientales. Acciones concretas. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ana María Villares, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.